Hola a todos y todas y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a explorar conceptos clave sobre las tablas de verdad, los min-términos y max-términos, así como su relación con el álgebra de Boole. Todo esto es fundamental en el diseño de circuitos digitales y la simplificación de funciones lógicas. Antes de comenzar, quiero presentar a mi equipo de trabajo que está conformado por Cristian Neil Mamani, David Javier Yujra Poma, Leonardo Jauregui Miranda y Denilson Marcelo Carvajal Rojas. Dicho esto, comencemos. Una tabla de verdad es una herramienta que se utiliza para representar todas las posibles combinaciones de valores, de entrada en una función lógica y su respectiva salida. También nos ayuda a entender cómo una función lógica responde a diferentes entradas. Un ejemplo sería, supongamos una función lógica simple con dos variables de entrada, a y b. La función es una AND o IT que solo será verdadera cuando ambas entradas sean verdaderas, como se muestra en pantalla. En esta tabla puedes ver todas las combinaciones posibles de A y B y cómo la salida depende de esas entradas. Ahora pasemos a la estructura de una tabla de verdad. Una tabla de verdad tiene filas y columnas. Las columnas representan las variables de entrada y las posibles combinaciones de valores que esas variables pueden tener. La última columna muestra la salida de la función lógica correspondiente a cada combinación de entrada. Como se muestra en pantalla, consideramos una función OR con dos variables, A y B. Como puedes ver, la salida es 1 en todos los casos excepto cuando ambas entradas son 0. Dentro de la aplicación de las tablas de verdad tenemos uso en el diseño de circuitos. Las tablas de verdad son esenciales en el diseño de circuitos digitales. Permiten visualizar cómo un conjunto de entrada influye en la salida en el circuito, lo que es clave cuando diseñamos sistemas electrónicos como puertas lógicas, procesadores y otros dispositivos. Un ejemplo sería en un circuito de control. Podríamos usar una tabla de verdad para definir el comportamiento de una puerta lógica, AND, OR o NOT, y luego crear el diseño físico del circuito basados en esos comportamientos. Dentro de la importancia de la tabla de verdad, tenemos que es fundamental para la lógica digital. La tabla de verdad es crucial porque permite verificar y validar la funcionalidad de una función lógica. Sin ella, sería mucho más difícil realizar predicciones sobre el comportamiento de un circuito. También es para la optimización del diseño. Además, ayuda a optimizar el diseño de circuitos, permitiendo que se pueda simplificar las expresiones lógicas utilizando técnicas como los mapas de Karnaugh. Un ejemplo sería que si tienes un circuito que representa la función lógica A, AND, B o C, usando una tabla de verdad puedes determinar cómo interactúan estas operaciones y simplificar la lógica si es necesario. Ahora pasemos a las funciones lógicas. Las funciones lógicas son expresiones que se definen cómo se comporta un circuito lógico en términos de las operaciones AND, OR y NOT. Estas funciones se pueden simplificar usando álgebra de Boole y se pueden representar fácilmente en una tabla de verdad como se muestra en pantalla. Ahora voy a pasar la palabra a mis compañeros que les explicarán más sobre este tema a profundidad. Buenas noches, soy Leonardo Javier Jauregui Miranda y hoy les voy a explicar qué es un minitérmino y un maxitérmino. 1. El minitérmino representa una combinación específica de entradas donde la función lógica da como resultado 1. Es una expresión AND de todas las variables, en forma directa o negada. Un ejemplo sería que para A y B, si la salida es 1, cuando A sea igual a 1 y B igual a 0, el minitérmino es A, que va a ser mayor a B. En el maxitérmino, que se va a representar en una combinación específica de entradas, donde la función lógica da como resultado 0. Es una expresión OR de todas las variables, en forma directa o negada también. Ejemplo para A y B. Si la salida es 0 cuando A sea igual a 0 y B igual a 1, el maxitérmino va a ser A menor a B. Como segunda parte les dejo como con una tabla que va a ser de los min términos y los maxi términos para tres variables binarios. En la parte de la izquierda, como bien lo ven, es una x, y, z. Eso está plasmado en un código binario, donde x va a ser 0, y va a ser 0 y z va a ser 0. Lo mismo. Entonces lo único que va a ir cambiando va a ser z, que va a ser igual a 1, después en la tercera fila y a 1. ¿Por qué? Esto les voy explicando porque esto va a tener un poco más de sentido lo que va a ser más adelante. En los minitérminos, el término que va a ser x, y z elevado a 1, la designación va a ser m 0. Entonces, cuando el z ya no tiene una elevación a 1, la designación va a ser m1. Cuando la y ya no va a tener ninguna elevación, va a ser m a 2, dejándonos entender de que y va a ser como una variable 2 y z una variable 1. Entonces se va a ir sumando. Si y z va a ser de que m sea igual a 3, o sea, z1 más y2. Entonces la x, como nos deja en la quinta fila, va a ser de que m sea igual a 4. Y si todos nos fijamos, en la última fila va a ser de que x, y z va a ser una expresión de m7, o sea, que z va a ser 1 más y2 y x, que va a valer 4, va a ser igual a 7. En los maxitérminos, los términos se van a ir sumando, de que x, y z, como les iba explicando, es lo mismo. Si z va a estar elevado a 1, va a ser m1. Cuando y va a ser elevado a 1, va a ser m2. Cuando y z van a ser elevado a 1, va a ser m3. Entonces eso se va a ir sumando para los términos y los valores designados en cada variable. Entonces, en la parte de lo que va a ser x, va a ser 1, y1 y z1, todo se suma y va a sacar m7.
Bueno, muy buenas noches a todos. Yo les voy a explicar lo que viene a ser la parte de lo que son los min términos y los max términos. En este caso, yo les voy a explicar lo que vendría a ser la parte de cómo se convertirían los min términos y max términos y qué relación tendrían con lo que serían las tablas de verdad. En este caso conocemos las tablas de verdad por el álgebra de Boole, que ya nos indica cómo sería una tabla de verdad. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, que serían dos variables que en álgebra de Boole serían ceros y unos, o en otros se conoce como como verdadero y falso. Bueno, vengamos acá. Min términos y max términos. Los min términos son la suma de los productos, o como dice en inglés, sum of products. Por eso lo están ahí entre paréntesis. Pero bueno, nos vamos directo al punto. Los min términos son la suma de los productos, donde la salida es uno y se niegan los ceros. Esto lo vamos a explicar un poco más adelante. Su modo de escribir sería f sub m minúscula. Y los max términos son lo contrario a los min términos. En los max términos se hace el producto de la suma. En este caso sería la multiplicación. Eso igual lo vamos a explicar más adelante. En este caso evaluamos lo que son las salidas, pero en cero, y se niegan los unos. Su modo de escribir, su notación ya sería f sub M mayúscula. Muy bien. Como les dije, tenemos relación con lo que son las tablas de verdad o lo que sería las tablas del álgebra de Boole. Aquí ya lo representamos con ceros y unos. Como pueden ver, en un costado tenemos lo que viene a ser las pequeñas tablas de ceros, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Se representan, como les dije, los max términos. Los max términos son lo que vendría a ser la salida de unos, digo, perdón, la salida de los ceros. Por eso los ceros están aquí de color naranja, ya que las salidas de lo que tendríamos de las tablas son en ceros y los min términos, las salidas son unos, entonces los unos están de morado. Para poder hacer los min términos, tenemos lo que vendría a ser, te voy a mover, vendría a ser lo que tenemos acá. Hay un pequeño recuadro donde están las leyes, donde nos dice que se sumarían, uno donde se multiplicarían y los más importantes que la regla 3 y 4, si la entrada es cero se niega y si la entrada es uno es normal. ¿Esto por qué? Porque en este caso los mitérminos, como bien les dije, donde la salida es uno y se niegan los ceros. En este caso las salidas están de naranja y son uno. En este caso entonces se hace lo que vendría a ser la suma. M sub 0 más M sub 1 más M sub 2. En este caso tomamos lo que vendría a ser de la tabla A y B y los multiplicamos. ¿Por qué? Porque dice que es la suma, el producto de la suma. En este caso la multiplicación y luego una suma. En este caso, como se sabe, si la salida tiene que ser cero y se van a negar los unos. Esos son, no, donde las salidas son uno y se niegan los ceros. En este caso, las salidas son uno y vamos a negar los ceros. En el primero tenemos que 0, 1. Entonces, A se va a negar y se va a multiplicar por B, que es uno. En el siguiente caso, que es A por B, A es uno y B es cero. Entonces se niega. Y en el tercero, que sería uno y uno, entonces se mantiene. Se suman. Un poco más adelante les voy a explicar esto y cómo sería con el álgebra de Boole. Y ya en lo que serían los max términos, ya es diferente. Como les dije, es al revés. Aquí la salida tiene que ser cero. En este caso, como solo tenemos uno, 0, 0 y su salida es cero, entonces solo se hace una suma. Igual tenemos un pequeño recuadro en la parte superior derecha donde están las reglas, que serían, se multiplican, en otro caso se suman, y en otro caso ya estaría la regla un poco más específica, que si la entrada es cero es normal, si la entrada es uno se niega. En este caso, si digamos fuera 0, 1, pero la salida fuera cero, entonces negaríamos uno. Eso igual lo voy a explicar un poco más adelante. En esta parte es donde vamos a explicar cómo sería. En un costado tenemos lo que es las tablas de verdad o las tablas de Boole, donde están 0, 0, su salida es 0, 0, 1, su salida es 0. Y aquí tengo ya todo resumido de lo que les expliqué adelante. Los min términos, la suma de los productos, que sea uno y se niegan los ceros. En este caso, si agarramos lo que sería donde las salidas sean uno, entonces se negarían los ceros. En este caso tendríamos uno y cero y su salida es uno. Y abajo tenemos uno y uno es uno. Lo representamos con A y B, como les dije. En este caso A es uno y B es cero. Como se niegan los ceros, se le escribe a la B lo que sería este pequeño palito, lo que se le escribe para que seas que se está negando. Y en abajo está uno y uno, que serían A y B. Entonces esos no se niegan ya que no hay un cero. Como sabemos, también por las tablas de verdad y el álgebra de Boole hay leyes. Esta es la ley distributiva, donde tendríamos que A, si distribuimos con A por B, va a ser AB. Distribuimos A por B, va a ser AB igual, solo que aquí se está negando y es igual esta es su negación. Esto, si simplificamos según las reglas, este sería cero, este sería uno 1 y eso sería uno por las tablas de verdad. Entonces, A por uno 1 y eso sería solo A. En los max términos tenemos que ya es el producto de la suma de ceros y se niegan los unos. En este caso ya podemos utilizar lo que sería A y B, pero en este caso vamos a utilizar lo que sería los dos primeros, donde nuestra salida va a ser cero. Entonces, 0 es 0, A y B. Y su salida va a ser cero. Como ven, el uno en este caso el uno no hay, entonces no se niega. Hasta que vayamos a la siguiente, que es cero y uno. A es cero, B es uno, entonces se niega y nos vamos de vuelta a la ley. Pero en este caso, esta ley le pone un signo, ya que es una ley muy diferente, que es la conmutativa. Entonces, según las leyes que tenemos, podemos ir aplicando esto. Entonces, A más B y vamos a hacer lo mismo, va a seguir siendo A. Si se dan cuenta, aquí está la diferencia. Los min términos se multiplican y luego se suman, mientras que en los max términos se suman y luego se multiplican. Y hacemos lo mismo. A más por B, entonces va a ser A más B. Y después A más por B negada va a ser lo mismo. Y tenemos que en este caso, como B y B es negada, entonces es cero. Y A más cero va a ser sigue A. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Muy buenas tardes.
Yo les voy a hablar sobre la construcción de una tabla de verdad. Combinaciones posibles de las variables. Para dos variables A y B, las combinaciones posibles son A igual a 0, B igual a 0 y como pueden ver en la tabla de ahí que les puse. Esto da un total de 2 por 2, que es igual a 4 combinaciones posibles porque cada variable tiene dos valores posibles, 0 o 1. Ahora vamos a pasar a tabla de verdad para una función booleana. Supongamos que tenemos la función f, a, b, igual a más b. Esto significa una disyunción de a y b. Es decir, el valor de la función será 1 si al menos 1 de a o b es 1. Y podemos ver la siguiente tabla, donde 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 1. Ahora vamos a pasar a min término. Los min términos son las expresiones donde la función es verdadera, o sea, 1. Pero para cada fila en la que la función tiene un valor de 1, escribimos un producto de las variables, donde las variables que son 1 se escriben tal cual, a las que son 0 se escriben negadas. Para la fila a igual a b, a igual a 0, b igual a 1, el minitérmino es menos a por b. Para la tercera fila a igual a 1, b igual a 0, el minitérmino es a menos b. Para la cuarta fila a igual a 1, b igual a 1, el minitérmino es a por b. Entonces, los minitérminos de la función son f, b igual a menos a por b más a menos por menos b más a por b. Ahora vamos a pasar al max término. Los max términos son las expresiones donde las funciones son falsas, o sea, 0. Para cada fila en la que la función es 0, escribimos una suma de las variables, donde las variables que son 1 se escriben negadas y las que son 0 se escriben tal cual. Para la primera fila a igual a 0, b igual a 0, el max término es a más b. Entonces, el max término de la función sería f a, b igual a más b. Y eso sería todo por hoy. Espero que el video te haya ayudado a entender mejor las tablas de verdad, los min términos y max términos, y cómo se relacionan con el álgebra de Boole y las funciones lógicas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.